Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo a la hora en que nos estén escuchando. Esta es una entrevista más, no más, como decir, una de tantas, simplemente es dentro del preámbulo o de la celebración del marco de celebración del segundo aniversario que empiece por mí. Y el día de hoy tengo el gusto muy particular de tener a Carlos con nosotros, miembro del grupo que empiece por mí. Y después, a modo de que para que también sirva de presentación, Carlos, por favor, ayúdanos a presentarte y nos respondes la primera pregunta, que sería, ¿cuánto tiempo llevas trabajando el programa? Sí, muchas gracias, Sonia. Bueno, soy Carlos y vivo en San José, Costa Rica. Y soy un agradecido miembro de Al-Anon desde el miércoles 28 de marzo del 2012. Llegué al grupo un día a la vez, a las 3 de la tarde. O sea, llevo 9 años y unos 4 meses más o menos de estar en el programa. Y lo más importante, de estar tratando de practicarlo lo más sinceramente posible. Perfectamente no, porque como me dice mi padrino, y tiene toda la razón, Dios no nos pide que lo logremos perfectamente, sino que tratemos sinceramente. De todas formas, si lo vamos a, nos ponemos como meta lograr una práctica perfecta del programa, nos vamos a frustrar, porque no lo vamos a poder lograr. Por eso tenemos el lema progreso, no perfección, ¿verdad? Que nos recuerda que nunca vamos a alcanzar esa perfección, pero podemos tratar de hacer las cosas lo mejor posible, que es lo que nos enseña el programa. Entonces, soy hijo adulto de alcohólico, por lo tanto, pues muy afectado, muy afectado. Y llegué al grupo buscando una serenidad que necesitaba urgentemente, urgentemente. No me llegó de primera entrada, pero sin embargo en la primera reunión me dieron la esperanza de que podía lograrlo si practicaba el programa, que eso es muy importante. No se trataba solamente de ir al grupo, sino se trataba de practicar lo que aprendía en el grupo. Entonces, bueno, así esta sería como una presentación muy breve, pero bueno, creo que es suficiente para esta entrevista, ¿verdad? Mil gracias, wow. Imagínate, me sorprende muchísimo quienes tienen así precisa la fecha, porque yo soy bien despistada para las fechas. Desde allí, wow. Bueno, la siguiente pregunta iría, por ejemplo, en los tiempos en los que viene una etapa difícil que nosotros le llamamos crisis, y puede ser por algún evento muy fuerte, realmente determinante, o algo muy simple, simplemente nos llegan las crisis. ¿Cuál es la herramienta que tú ya la tienes probada, súper comprobada, que la vas a agarrar y que de esa cuando menos vas a dar el salto, si no a salir totalmente, pero sí que te va a ayudar en un buen porcentaje? ¿Cuál es la herramienta de Al-Anon? Sí, bueno, dice Senderos de Recuperación que cuando surgen las crisis es natural que queramos volver a los viejos comportamientos, ¿verdad? Los defectos de carácter van a querer tomar el control de mi mente para hacerme actuar de una manera enferma. Entonces, la herramienta que más me ha funcionado, pero que es la que más cuesta utilizar en esos momentos de crisis, es pensar. Es pensar, es analizar, es tratar de no dejarme llevar por las emociones. Yo era una marioneta de mis emociones. Y no es que las emociones sean malas, no. Pero sin embargo, cuando toman el control, pueden ser muy peligrosas, ¿verdad? Entonces, si me dejo llevar por la ira, si me dejo llevar por la envidia, si me dejo llevar por la misma alegría, puedo tomar muy malas decisiones.
Entonces, la herramienta que utilizo, y como les digo, me cuesta porque hay un forcejeo muy fuerte, hay una pelea muy fuerte entre la neurosis, mi distorsión emocional y mi pensamiento racional, mi sano juicio. ¿Mm? Pero ahora la mayoría de las veces no siempre sale victorioso el sano juicio. ¿Por qué? Porque me pasé primero muchos años alimentando mis defectos de carácter, mi forma enferma de pensar, y por supuesto le iba a ganar al pensamiento, al razonamiento. El programa me ha enseñado a pues hacer lo contrario, a alimentar el sano juicio, como yendo a reuniones, meditando, bueno, poniendo en práctica el programa. Y se va, esa parte de pensamiento se va fortaleciendo. Y entonces, pues yo puedo decirles ahora que la mayoría de las veces sale ganadora esa parte y me ayuda muchísimo, ¿verdad? El pensar y el orar también. ¿Ah? El pensar me lleva al orar, bueno, otra serie de cosas, pero normalmente al orar, que también me ayuda muchísimo a controlarme en esos momentos de crisis. Muchas gracias. Wow. Ya, ya nos dio aquí listísima con los apuntes porque de cuando llegan y dices tú, de algo me tengo que agarrar. Por ejemplo, para alguien con programa, sin programa, con poco tiempo, con mucho tiempo, que tú lo vieras en un momento delicado, ¿cuál de las herramientas le sugerirías? Bueno, yo le sugeriría que utilice la herramienta que yo uso, que es precisamente el pensar, el analizar las cosas. Mi padrino me decía que cuando un problema lo llevo a la parte emocional se me va a descontrolar. Pero cuando lo llevo a la parte intelectual, cuando trato de pensar, de analizarlo, de ponerlo en su justa perspectiva, como dice la bienvenida, entonces es diferente. Ya tengo más probabilidades de ganar. Y hace poco escuchaba una charla, bueno, que no era de Alanon, pero decían exactamente lo mismo. Dice, cuando usted pasa un problema a la parte emocional, casi que como que ya se complicó la cosa, que ganó el problema, se complicaron las cosas. Entonces decía, trate de mantenerlo en el área del pensamiento. Claro, es muy difícil para una persona que no ha practicado el fortalecer esa área. Cuando se ha dejado llevar durante tantos años como yo, pues claro, por supuesto, ¿verdad? Entonces la parte emocional gana, que insisto, no es que sea mala, pero a mí me llevó a tomar muy malas decisiones. Entonces yo, cuando una persona llega con un problema, entonces empezamos a hablar del problema, empezamos a analizarlo, lo abordamos utilizando el punto de vista del programa y eso le va ayudando a la persona a entenderlo y a manejarlo mejor. Como les digo, a mí eso me ayuda mucho, me ayuda muchísimo. Y eso también le ayuda a la gente. Le empiezo a preguntar, por ejemplo, cuando llega con un temor, bueno, ¿por qué siente ese temor? ¿Qué probabilidades hay de que eso que usted le da tanto temor suceda? ¿Realmente es tan catastrófico? ¿Qué sería lo peor que puede pasar? ¿Verdad? Entonces, como que lo vamos diseccionando y eso le va ayudando a la persona y a mí a darme cuenta de la magnitud realmente del problema, que normalmente pues no es a veces ni siquiera un problema. Cierto. Sí, sí, a ponerle nombre a las cosas, ¿no? A veces le tenemos la figura y luego tiene una figura amorfa, pero ya cuando nos piden definirla, ya, pues no tiene forma cuadrada, tiene forma triangular y en realidad es chiquitito, ¿no? O realmente a lo mejor es muy grande, pero pues hay que tener por dónde le vamos a llegar, ¿no? Ok. Y de estos 9 años, Carlos, perdón, siempre te hablo de chiquito, pero 13 años, Carlos, de estos 9 años, debe haber muchas, pero alguna decisión, alguna determinación, algún cambio que digas, definitivamente esto no lo hubiera hecho igual
si no hubiera tenido el programa? Sí, bueno, el programa me ha regalado muchísimas cosas. Y pues sería muy difícil, ¿verdad? Decirte todas. Sí. Pero lo primero que yo diría que básicamente dos cosas que necesitaba urgentemente y que al tenerlas me ayudaron a resolver otra serie de problemas. Como te decía, yo llegué a Al-Anon buscando desesperadamente la serenidad porque la ansiedad no me estaba dejando vivir tranquilo. Vivía con una actitud pesimista, esperando siempre lo peor, ¿m? Creando escenarios negativos que yo veía como inevitables. Entonces, eh, al obtener esa serenidad que me costó bastante, pues vieran qué agradecido que estuve, ¿verdad? Eso me ayudó entonces a vivir, más te lo voy a decir así, a vivir, porque yo antes no podía vivir, medio vivía, porque vivir con esa angustia, con esa zozobra, no es vivir, ¿verdad? Entonces, el poder tener esa serenidad, esa calma, ¿m? Que, bueno, eso me ha ayudado mucho a pensar, porque antes no pensaba porque me dejaba llevar por la desesperación, ¿verdad? Entonces, como les decía, el pensar me ayudaba a mejorar mi calidad de vida y eso se luego también a esa serenidad para poder hacer un alto, no dejarme llevar por la emoción y entonces analizar la situación. Y también yo sufrí como afectación por la convivencia con enfermos alcohólicos y la convivencia con personas afectadas por el alcoholismo, que yo diría que fueron las que me afectaron más, Ujú. desarrollé mucho temor. Entonces, otro regalo fue el valor. Y resulta que el valor no era lo que yo me imaginaba. Yo me imaginaba que el valor era una ausencia de temor. Y el programa me enseñó que el valor es enfrentar el temor. Es el mismo temor que ha dicho sus oraciones. O sea, que voy a sentir esa sensación tan fea que produce el temor, ¿verdad? Como decía alguien, es un temblor en el cuerpo, hay temblor en el cerebro, ¿verdad? Porque también sientes que van a pasar cosas terribles y ves una serie de fantasmas. Tu mente se llena de pensamientos negativos. Entonces, pese a esa sensación tan terrible, pues quedarse firme, porque mi forma de afrontar el temor era huir. ¿M? Y entonces, claro, muchos retos, hasta muy normales para cualquier persona, yo no los quería enfrentar. Entonces, al poder tener valor, al poder enfrentar el temor, empecé a obtener cosas que antes no tenía. ¿Por qué? Porque ya no huía de ellas, enfrentaba el reto y me permitió progresar más que lo que había progresado, ¿verdad? Entonces, yo quiero destacar esas dos cosas, esos dos regalos, ¿verdad? Que a su vez han traído otra serie de regalos, la serenidad y el valor. Wow. Y después de esa serenidad y ese valor, Carlos, uno de los regalos que te haya traído, que te digas, tuve serenidad y tuve valor para hacer o dejar de hacer, ¿qué cosa? Estarme martirizando, angustiando por un futuro funesto que yo veía y que no me dejaba vivir. Pude dormir más tranquilo, antes no dormía tranquilo, me despertaba en las madrugadas lleno de una angustia terrible que solo aliviaba, eh, induciéndome al vómito. Ya ni los medicamentos me funcionaban. Siempre estaba pensando en eso terrible que iba a pasar. En mi caso, más que todo, lo que más temor tenía era no contar con una fuente de dinero, que el dinero pues para mí se me convirtió en algo excesivamente importante. ¿Por qué? Porque me daba seguridad, hasta sentía que me daba una valía como ser humano. Y el hecho de pensar en que no lo iba a tener me atemorizaba, porque sentía entonces que iba a perder esa fuente de seguridad, esa tranquilidad, y iba a volver a ser, entre comillas, el inútil, ¿m? Que yo creía que era antes, ¿m? Porque a mí me sembraron esa idea.
de que yo era un inútil, que no servía para nada. Y yo después de mucho analizarlo, de verlo a la luz del programa, llegué a descubrir que esa necesidad de, de esa seguridad financiera realmente se debía a mi inseguridad personal. Y yo sentía entonces que me daba valor. En mi hogar no había seguridad, entonces el dinero me da seguridad y me daba un valor como persona. Y pues, como te digo, me habían tratado siempre de inútil, de vago. Y entonces pues eso en gran parte ayudó a que me aferrara de eso. Entonces ese es un regalo, ya soltar el futuro, ¿verdad? Vivir un día a la vez. Wow. Sí, ¿no? Y determina para vivir cada momento, porque un día a veces se vuelve eterno estando con no un alma serena, ni sintiendo miedo. Un día es 1000 años, muy largo. Otra de las preguntas sería, no todo, como a veces les comento, no todo en este sendero de recuperación, pues no son tumbos ni son dolores, más bien vas sintiendo ya progresos, ya vas sintiendo uno. Y hay ratitos en los que todo embona, ¿no? Bueno, a mí me pasa que sí salió esto, que sí salió la decisión, que me sentí bien, que lo hice, que programa, que tal. Y wow, salió. Híjole, me siento súper bien. Y a mí me pasa que no me hace sentir bien. O sea, me siento bien, pero no sé cómo se siente uno bien. Y en un inicio me costaba trabajo volver al equilibrio porque ya no sabía cómo vivir eso bien. Vivir mal sí sabía cómo se vivía mal. Ya sabía para qué herramienta utilizar o para dónde. Es más, hasta como juego de béisbol, ya sabía para dónde iba la bola. Si para el primera base, segunda base, más o menos ya le tanteaba al problema. Pero cuando las cosas salían bien, cuando yo me sentía bien, más que salieran bien las cosas, cuando yo me sentía bien, ya estando en el programa, yo no sabía al inicio para dónde iba la bola. O sea, ¿qué iba después de eso? ¿Qué herramienta te ayuda a ti a poner, agarrar control de la bola? ¿Hacia dónde va la bola cuando uno se siente bien? Bueno, cuando me siento bien, ¿qué herramienta utilizo? Bueno, el agradecimiento. El agradecimiento. Vieras que yo no era una persona agradecida, o más bien tenía un concepto erróneo del agradecimiento y sí creía que era agradecido, porque agradecía las cosas, pero que yo consideraba extraordinarias. ¿No? Pero el programa me ha enseñado a ser agradecido por todo, ¿verdad? Por las cosas que no son tan importantes, entre comillas, como poder levantarme en la mañana, que sí es muy importante, el respirar. Mi padrino una vez se sentó a hablar conmigo y me enumeró una serie de cosas por las que él se sentía agradecido, cosas que yo consideraba mínimas, que daba por sentado, que no consideraba extraordinarias, pero son extraordinarias. Entonces, cuando las cosas van marchando como yo espero, pues lo agradezco. E incluso también el programa me ha enseñado a agradecer cuando las cosas no van bien, que es más difícil, la verdad que todavía me cuesta. Pero, sin embargo, sé que las cosas, si yo las puse en manos del Poder Superior, marchen como marchen, van a estar bien. Pero quiero volver a lo del agradecimiento, ¿verdad? Yo lo había desechado, o como te digo, por lo menos no agradecía las cosas que yo consideraba que no eran extraordinarias, que no eran importantes, pero ahora, pues, doy gracias, ¿verdad? Entonces, doy muchas gracias y bueno, eso me ayuda a hacer algo muy importante y es recordarme que no todo está mal en mi vida,
porque antes yo también pues era sumamente negativo y el agradecimiento me ayuda a darme cuenta de que hay muchísimas cosas positivas en mi vida y que no es una desgracia continua, ¿verdad? Como yo antes pensaba. Claro, sí, sí es y ahorita que me ubicaba junto contigo en el agradecimiento, y pues sí, o sea, realmente creo que si yo en esos momentos en los que me siento bien, en los que siento, wow, si salieron, si pudiste con esto, si tuviste la serenidad de afrontar esto, tuviste el valor de hacerlo y te sientes bien, que decir el agradecimiento, creo que a mí también algo que me pondría es en un estado de humildad, Ujú. de no decir que pues, las cosas salieron porque yo soy el plus ultra, sino porque hay un algo más grande al que yo le doy gracias, ¿no? Y fíjate que hablando de herramientas del programa, que es también la comunicación pues, del programa, ¿no? De los grupos, tú estás bien inmiscuido con la parte de la comunicación, de dar a conocer a la NON, quisiera preguntarte de manera bien personal hacia ti, eh, recibes esta invitación de hacer una entrevista, yo me imagino que recibes invitaciones muy seguido para participar, para tener alguna intervención. Eh, ¿Por qué decides seguir participando? O sea, ¿por qué dices otra vez sí, pudiendo decir otra vez, y me van a preguntar lo mismito, y voy a tener que decir otra vez lo mismito, o sea, ¿por qué decides otra vez que sí? Sí, bueno, la verdad es que me gusta mucho, me siento muy bien compartiendo mi experiencia, fortaleza y esperanza, y es parte de mi recuperación. ¿M? Los 12 pasos eh, contienen 4 ideas primordiales, y una de esas es llevar el mensaje a otras personas, es compartir el regalo con otras personas. Pero no es como por obligación que lo hago, la verdad es que sí me gusta desde un principio, como hice clic con el programa, pues yo dije, esto no me lo puedo guardar solo para mí, eso tiene que saberlo otras personas. Y eso me impulsa a llevar el mensaje, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchísimas personas que están sufriendo y no conocen que existe Al-Anon. Y bueno, no se trata solamente pues de darle experiencia, fortaleza y esperanza a gente que no conoce Al-Anon, sino también a los que ya están acá. Entonces, para mí realmente es un placer, me gusta muchísimo y sé que me ayuda, ¿verdad? Porque es parte de mi recuperación, es parte de lo que me piden los 12 pasos. Muy bien. Todo este tiempo hemos hablado de la que más te ayuda, de lo que más te ayuda y realmente uno al ser, estar comprometido con su recuperación, ya no se anda por las ramas, este, y agarras por la que más funciona, ¿no? Para cada quien. Y ya nos decías, pues yo me agarro del piensa y y, y el valor, ¿no? Pero, ¿cuál es la que más te gusta? ¿Cuál herramienta es la que más te gusta? Ya diciendo, a lo mejor, no sé si te funciona más o funciona menos, todas funcionan, vamos, pero cada quien tenemos nuestras calibraciones distintas, ¿no? Algunas nos acoplamos bien con unas, con otras, pero de todas las herramientas que son reuniones, que son los lemas, que son la literatura, que son ahí se me fue. Bueno, todas las herramientas que podemos tener, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, todas me gustan, pero yo destacaría las reuniones. ¿Por qué? Bueno, las reuniones me dan la oportunidad de escuchar a otras personas, ¿m? De nutrirme de la experiencia, fortaleza y esperanza,
de otros. Y también tengo la oportunidad de dar. Ahora estuve en una reunión donde el tema era dar y recibir, y de eso se trata una reunión. Doy y recibo. Estos grupos de Al-Anon y bueno, todos los grupos de 12 Pasos se derivan de Alcohólicos Anónimos, que en un principio pues solamente tenían eso, el reunirse, el hablar, el compartir. No tenían nada más, ¿verdad? En un principio, y les funcionaba. Entonces, esta herramienta yo considero que sería, sin despreciar las otras, pero sería para mí la más importante, el compartir, porque como te digo, yo pongo ejemplo de eso. Y te lo digo porque una vez llevando el mensaje en una institución aquí en Costa Rica, me preguntaron, ¿y usted cuál considera que es la herramienta que más funciona en Al-Anon? Y me llegó esa luz, ¿verdad? Y lo dije, y es cierto, ¿verdad? Es que funcionó muy bien, no había nada más. Entonces, pues para mí es mi favorita, ¿verdad? Y me ayuda muchísimo sin menospreciar las demás herramientas que también utilizo. Claro, muy bien. Y pues bueno, además de agradecerte tu tiempo, que es vida, el tiempo es vida, ese no regresa, es valiosísimo, es oro, es más, vale más que el oro. Y ya cuando lo vives con serenidad vale muchísimo más, o sea, ya antes 5 minutos podían ser, ay, sí, que se vayan estos 5 minutos ya, te los regalo, ahora realmente 5 minutos valen mucho. Muchas gracias por tu tiempo, Carlitos. Carlos, es que te digo en No, no chiquito, importa. perdón. Carlos, ¿y cómo te gustaría despedirte? ¿Qué es lo que te gustaría decirnos al grupo? Que empiece por mí, que tú, me tocó a mí iniciar el grupo junto con otras 2 personas. Y parte de este nacimiento, ahora sí que tú eres raíz y sabes por qué. Entonces, ¿cómo te despedirías de este grupo? Bueno, yo lo que diría es que, bueno, sigamos viniendo. Eso es muy importante. Sigamos viniendo, sigamos trabajando, no nos rindamos. Hay que mantener las puertas abiertas del grupo, ¿verdad? Bueno, aquí en sentido figurado, porque en los grupos en línea no hay, no hay puertas. Digamos que las puertas virtuales da por nosotros que lo necesitamos también, ¿verdad? Y también por las personas que van a venir. Sigamos adelante, llevemos el mensaje a otras personas y seamos constantes, seamos perseverantes. Ese sería mi mensaje, ¿verdad? Sigamos trabajando. La recuperación, pues nunca vamos a lograr al 100%, no nos van a dar el título de recuperados, pero cada vez podemos estar mejor. Así es. Pues, pues me pongo en el estado humilde del agradecimiento hacia, hacia la entrega de tu tiempo, hacia la entrega de a lo que tú crees. Es que se me vienen tantas ideas a la mente, pero muchas gracias porque significa tu paso, todo lo que haces. Eh, Veo que tienes el blog, haces los videos, todo el tiempo estás activo, no estás quieto, siempre estás haciendo algo y te agradecemos mucho tu tiempo y gracias por la sabiduría y la fortaleza que nos pasas en este tiempo, en estos minutos. Muchas gracias, más bien, por darme la oportunidad de sanar a través del servicio. Placer. Gracias.